Les doy la bienvenida a este evento que se encierra en el marco de la Semana de Investigación de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Este evento se titula El rol de las municipalidades ante la pandemia. Para ser un poco más dinámicos, hemos tratado de hacer esta propuesta de evento como una entrevista, y para ello hemos invitado a Iván Lanegra. Iván Lanegra es el secretario general de la Asociación Civil Transparencia. Él es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, docente también en la misma casa de estudios, y como un detalle personal, también fue mi profesor en la universidad en el curso de Derecho Ambiental, así que estoy muy contenta de que él pueda estar aquí con nosotros. Yo le daría un pequeño tiempo a Iván para que se presente y nos salude, y les contaría un poquito más de cómo va a iniciar este evento. Bueno, gracias Lorena. En primer lugar, agradecerte a ti y a la universidad por la gentileza de la invitación. Pues, como señalas, ¿no? Mi labor actualmente está abocado al trabajo en Transparencia, que es un organismo de observación electoral y que además trabaja desde hace ya buen tiempo en la mejora de la calidad de la democracia en el país, ¿no? Y una de las dimensiones de esa labor tiene que ver con la promoción de la integridad, tarea en la cual pues tenemos de hecho un proyecto conjunto, ¿no? De un observatorio de integridad en el cual participamos tanto en la Universidad Ruiz de Montoya como pues Transparencia y otras instituciones más. Y finalmente decirles que Lorena efectivamente fue mi alumna hace ya muy buen tiempo, una muy buena alumna además, cuando estuve algún tiempo trabajando también en la INA Ruiz de Montoya. Gracias Lorena por la presentación. Muy bien, bueno, gracias Iván, para comentarles que este evento, esta entrevista, Iván, surge a partir de una investigación reciente que acabamos de publicar en el Instituto de Ética y Desarrollo, que se llama Municipalidad y Lucha contra la Corrupción, y a partir de este estudio exploratorio en el que descubrimos algunos hallazgos referentes a los riesgos de gestión interna y gestión externa de las municipalidades, de algunas de las municipalidades en Lima Norte, pues nos surgían algunas dudas, cuestiones que nos gustaría ahora conversar en esta entrevista con Iván. Yo les pediría a las personas que nos acompañan en este momento por Zoom y también por el Facebook Live de la universidad, que si al final, que durante esta entrevista, si tuvieran algunas preguntas, nos las pudieran poner por el chat para al final cerrar con algunas breves preguntas para Iván, ¿no? Además de las que yo les voy a hacer. Así que empezaríamos, Iván, con la primera pregunta que creo que es base en esta coyuntura, en este contexto de pandemia. Durante esta pandemia han habido muchas reacciones referente al rol de las municipalidades. Recuerdo mucho que en marzo, cuando el presidente anunció que se iba a transferir dinero para la compra de víveres y entrega a las municipalidades, hubo muchos comentarios de parte de la ciudadanía y otras autoridades de si este era el mejor camino. Sin embargo, yo creo que quedó finalmente decretado que las municipalidades son o cumplen un rol protagónico en la administración y en la política del desarrollo local de sus distritos, ¿no? Así que en ese sentido, ¿cómo evalúas tú o cómo se evalúa desde el trabajo que vienes realizando la reacción de las municipalidades en este estado de emergencia, ¿no? Y cómo han entendido finalmente los alcaldes su rol también en esta crisis? Es un primer punto que hay que poner sobre la mesa, la debilidad de los gobiernos regionales y locales. O sea, no podemos hacer una evaluación en el aire sin tomar en cuenta que
pues por mucho tiempo, ¿no? Hemos tenido problemas en el desarrollo de capacidades institucionales en ambos niveles de gobierno, tanto en el regional como en el local. Lo segundo es que, entendiendo que hay una debilidad general, hay diferencias entre gobiernos regionales y locales. Es decir, no todos parten del mismo punto, ¿no? Respecto a esas capacidades, experiencia previa, incluyendo aquellas habilidades que eran claves en la emergencia. Porque incluso si tienes un gobierno regional con ciertas capacidades, puede ser que esas no sean las que eran necesarias en una emergencia, de carácter sanitario como la pandemia, ¿no? Lo segundo es que también, esto también hay que señalarlo, eh, hay también una relación bien diferente entre municipalidades y gobiernos regionales con la ciudadanía. Un elemento también importante es la confianza, la legitimidad, la existencia de vínculos entre las municipalidades o los gobiernos regionales y la sociedad civil, ¿no? Eso ayuda muchísimo, por ejemplo, en cualquier situación de emergencia, ¿no? Incluyendo sanitaria. Y eso también era, pues, algo que existía en algunas municipalidades por un tema de experiencias previas, pero en otras no había nada, ¿no? Había más bien desconfianza, problemas de corrupción previos, problemas de alcaldes o autoridades que habían sido cuestionadas. Recordarás además que en algunos gobiernos regionales la situación era tan seria que tenías a gobernadores regionales procesados, inclusive algunos presos, ¿no? Como consecuencia de problemas de corrupción previos. Entonces, la situación de partida no era buena en general, ¿no? Ahora, una vez entendido eso, uno puede también comprender por qué la reacción inicial de la gran mayoría de gobiernos regionales y locales fue lenta, una reacción lenta, ¿no? Una reacción que en alguna medida fue reactiva a las acciones del gobierno nacional. O sea, es como que esperaban que el gobierno nacional lanzara algún tipo de acción o política y tras ello venían las acciones locales o regionales, ¿no? Eh, y esto además, digamos, trajo consigo que no hubiera una corrección de abajo hacia arriba de las políticas públicas, sino que en gran medida, pues, todos esperaban un poco la acción nacional como una acción que estableciera una guía al proceso de gestión regional y local. Y acá viene otro problema, que ya no es un problema de las municipalidades, sino es un problema del gobierno nacional, que es la ausencia de una estructura de rectoría fuerte del nivel nacional al regional y local. Es decir, las políticas, y esto tiene que ver con un problema de diseño en las políticas de indalización, dependía muchísimo de la buena voluntad de cada región y cada municipalidad para su implementación, ¿no? Y no existe en muchos campos un seguimiento cercano del nivel nacional respecto de lo que ocurre a escala regional y local. Entonces, no es que no es que no haya seguimiento, no es que no haya acompañamiento, pero es muy limitado, ¿no? Y entonces, todo esto contribuyó a que esta reacción fuera, en principio, bastante limitada, ¿no? Eh, Te doy un ejemplo, ¿no? El tema de la adquisición de los productos de la canasta básica familiar, que promovió un tema que promovió el gobierno nacional, recordarás, el tema de las canastas, ¿no? Que era un asunto, de hecho, correcto, es decir, el bono no era suficiente, había que hacer llegar, ¿no? Directamente alimentos, víveres a la población más vulnerable, y para eso no bastaban los canales, digamos, que te contaba el gobierno nacional. Entonces, eso implicaba, pues, trabajar con los gobiernos locales, ¿no? Entonces, todos estos problemas que hemos visto, ¿no? Que acabo de relatar, se hicieron evidentes, ¿no? Durante el proceso de implementación de esta política. Donde había problema de corrupción, evidentemente, rápidamente saltaron críticas o quejas respecto del mal manejo de los fondos, ¿no? Que se compraban a personas que tenían problemas o a proveedores que estaban conectados con las autoridades, ¿no? Con alcaldes, decían, mira, este proveedor en realidad es amigo del alcalde. No habían padrones adecuados para las personas que tenían que distribuirse, y cuando se distribuía habían quejas respecto a que no había una entidad de sociedad civil creíble que ayudara en el proceso, eh, y luego que había problemas con la transparencia respecto a la información de las compras, de los lugares en los cuales se entregaba los víveres, y claro, y el nivel nacional, digamos, con muy poca capacidad de establecer un acompañamiento del proceso, ¿no? Digamos, creo que es un buen ejemplo de estos problemas que acabo de contar, ¿no? Ahora, fuera de ello, desde luego, también había casos positivos, ¿no? Pero me gustaría empezar, ¿no? Describiendo estos elementos que
que nos vienen no de ahora, sino de un periodo previo y que con la pandemia se hicieron más evidentes. Durante la investigación, o bueno, en la investigación que realizamos en Lima Norte, encontrábamos una serie de debilidades como las que has mencionado en las capacidades institucionales de las municipalidades. Entre ellas encontramos un problema de endeudamiento de las municipalidades, ¿no? Hay un programa con el MEF donde las municipalidades tienen un cumplimiento de deuda, ¿no? Hasta dónde se pueden endeudar, pero algunas de ellas superaban este cumplimiento de deuda, ¿no? Municipalidades como San Martín de Porres, Comas, que superaban en el 200% la deuda de sus gobiernos municipales, ¿no? Y ante ello, claro, la pregunta nuevamente es, y bueno, con estas capacidades institucionales, las debilidades que tú has mencionado, estaban recibiendo esta gestión y claramente se hicieron notar durante los meses. ¿Cómo afrontar esta gestión sanitaria hacia futuro y cómo enfrentar también otro tipo de emergencias de este tipo desde los gobiernos locales que hemos visto ya que son brazos eh, importantes para una buena gestión nacional, ¿no? Sí, a ver, creo que hay temas de diverso alcance, ¿no? Hay temas que son asuntos de corto alcance que tienen que ver, de hecho, con el tema que todavía estamos en emergencia, es decir, todavía hay tareas que llevar adelante, que eventualmente pueden implicar, por ejemplo, compras, que pueden implicar, ¿no? Tareas logísticas. Entonces, la primera cuestión es tomar nota de aquello que no salió tan bien respecto del proceso que hemos tenido. En ese sentido, investigaciones como las que están haciendo ustedes son muy útiles porque rápidamente permiten a las autoridades corregir algunas de las decisiones que se van adoptando. Lo segundo es un dato que no es menor. Hay que recordar además que a los problemas que hemos mencionado al inicio hay que agregar el hecho de que en el Perú se ha dado una norma que me parece mala, una norma que trae más problemas que ventajas, que es la prohibición de la reelección de autoridades. Por lo tanto, tenías no solamente los problemas de capacidades, sino autoridades nuevas, que habían entrado recién en enero del año pasado. Entonces, algunas de ellas estaban teniendo recién su primer año, que es el año en que más o menos aprenden a manejar la administración, y inmediatamente llegó la emergencia. Digamos, entonces, tampoco es que tenían ni siquiera tuvieron tiempo suficiente, ¿no? para generar el conocimiento básico de manejo y, por lo tanto, corregir esos temas esenciales de conocimiento que se adquieren con la práctica van a ayudar también en este proceso. Luego ya vienen las cuestiones de mediano y largo plazo, ¿no? Que tienen que ver con cómo generamos algunas capacidades mínimas en los gobiernos regionales y municipalidades para que haya más transparencia. Un elemento que hay que entender es que no basta con que haya un gobierno más transparente si es que no hay información que hace transparente. O sea, la transparencia parte también de la generación de información que sea útil. Por ejemplo, quiénes son las personas que viven en tu distrito, dónde están ubicadas, exactamente en qué lugares, cuántas personas hay, cuáles son vulnerables, cuáles son las críticas de esa vulnerabilidad. Es esa información la que le permite potenciar cualquier herramienta de transparencia, ¿no? Porque ahí sí puedes darte cuenta si, por ejemplo, la ayuda que estás enviando llega exactamente a donde se necesita. Si hay un padrón transparente, entonces eso te ayuda a tomar mejores decisiones, pero también ayuda a que la gente sepa exactamente cómo están yendo sus recursos públicos a fines que son los adecuados, o sea, hacia los objetivos que se haya previsto, el programa público responda. Entonces, es un elemento esencial. El otro elemento que ha sido también un asunto que se ha notado mucho es la poca capacidad de los gobiernos regionales y locales de adaptar las políticas nacionales a las necesidades locales. Lo cual es un problema en realidad de doble entrada, porque es el nivel nacional tampoco a veces es muy consciente de eso, ¿no? Entonces crea programas más flats, ¿no? Más planos, que son como iguales para todos lados, y en verdad requieres adaptar tu programa a las características de cada lugar y además también las condiciones específicas de vulnerabilidad que hay en cada lugar, ¿no? Entonces, eso no se puede hacer desde el nivel nacional,
O sea, la razón por la cual se descentraliza las funciones de gobierno es precisamente para hacer ese tipo de adaptación. Si no tienes autoridades dispuestas y con la capacidad de hacer esa adaptación, vas a perder gran parte del impacto de tus políticas a nivel regional y local, ¿no? Entonces, ahí un elemento también que atender, ¿no? Y luego el otro tema es cómo construyes lazos entre sociedad civil y el Estado. Porque los mecanismos de participación, los mecanismos de acompañamiento, vigilancia, veedurías y demás, se ha demostrado que ayudan mucho a reducir los riesgos contra la integridad, ¿no? Permiten que la gente además, si el gobierno actúa bien, empieza a confiar más en el Estado, o sea, en el Estado local, en el Estado regional, ¿no? Y eso es bien importante para luego potenciar las posibilidades de colaboración y cooperación, ¿no? Porque cuando hay un clima de desconfianza no se coopera, ¿no? Entonces más bien hay una situación de mutuo, digamos, de mutua hostilidad, ¿no? El Estado y sociedad no colaboran. Agencias es indispensable la colaboración, porque no hay manera de que el Estado pueda hacer todo tampoco, ¿no? Entonces se requiere movilizar capacidades sociales y esas no se van a movilizar si no hay mecanismos y una práctica de construcción de colaboración previa. Iván, sobre este tema de la descentralización para adaptar las políticas nacionales a los gobiernos locales, nosotros, bueno, encontramos de todas maneras que hay una función imprescindible de los consejos municipales, ¿no? Vemos en los gobiernos de Lima Norte, por lo menos, que estos consejos municipales carecen de varias capacidades para fiscalizar y legislar, y no solo por debilidades personales, partidarias, sino también por debilidades en la normativa, ¿no? En la Ley Orgánica de Municipalidades, que no permite un mejor desenvolvimiento de sus funciones, ¿no? Entiendo que hay, para una adaptación a la localidad, hay un nivel técnico, ¿no? De aplicación, de ejecución, pero hay un nivel legislativo, fiscalizador que le corresponde al Consejo Municipal. Si bien ha habido muchas críticas a la actuación de los alcaldes y a la municipalidad en general, si tuviéramos que hacer un poco de zoom y mirar más adentro, pues cuál sería la evaluación de los consejos municipales también en esta situación de emergencia. Claro, en el caso de las municipalidades, como sabes, por diseño, los alcaldes tienen mayoría, ¿no? Es decir, cuando son electos siempre tienen mayoría en el consejo. Eso no ocurre, en cambio, en el gobierno regional, ¿no? Donde la elección depende de las elecciones provinciales, ¿no? Entonces, es un tema distinto en ambos casos, ¿no? Lo segundo es que en muchos lugares tampoco los consejos, ni los consejeros, ni los regidores tienen un rol, digamos, cercano a sus lugares de representación. O sea, no hay un vínculo con los electores, digamos, ¿no? Muy fuerte. Entonces, ahí tienes también un problema, porque si no tienen ese vínculo, no trasladan esas preocupaciones rápidamente al nivel de gestión regional o local, ¿no? Y luego viene ya problemas que vamos a ver, que es un problema ya de diseño de gobernanza, ¿no? Que siempre hay una tensión entre los consejos y los alcaldes, alcaldesas, y los gobernadores regionales, porque ellos tienden a entender que su rol como cabeza de la municipalidad o del gobierno regional no puede quedar supeditada, ¿no? A las tareas del consejo, a los consejos, ¿no? Entonces encontramos muchos casos en los cuales terminan como en conflicto, ¿no? Donde se lo ven más como un problema para la gestión del alcalde tener un consejo que esté continuamente supervisando o pidiendo cuentas sobre las cosas que se hacen, ¿no? Entonces, mi impresión es que estos dos elementos, ¿no? La desconexión con la sociedad y las tensiones que pueden a veces tener con los alcaldes o con los gobernadores regionales, reducen un poco, ¿no? La capacidad de estos consejos de ser efectivamente plataformas ciudadanas que permiten que las autoridades tengan una voz más cercana respecto a los problemas que se van enfrentando, ¿no? Entonces, si esos consejos funcionaran bien, rápidamente hubieran identificado los problemas que la gente tiene, ¿no? En el terreno, y rápidamente hubieran alcanzado esos problemas a la decisión municipal o gobierno regional. Y de esa manera rápidamente también se hubieran corregido algunos de esos problemas, ¿no? Pero si eso no ocurre, o sea, si ni trasladan cosas desde la ciudadanía,
y encima no hay una relación buena con el nivel de decisión, ¿no? Ser alcalde o ser gobernador regional, este rol que podría ser positivo no funciona. ¿Cuál sería en todo caso los límites para la función de los regidores, ¿no? Durante este tiempo hemos visto, bueno, dos situaciones muy confrontadas, ¿no? Regidores que totalmente silenciados, o sea, consejos municipales totalmente silenciados durante esta pandemia, sin ningún tipo de rol activo en la fiscalización y en la legislación de las municipalidades. Y por otro lado, regidores con actos bastante mediáticos, clientelares también podríamos decir, ¿no? Repartiendo ivermectina en los distritos, en los asentamientos humanos, ¿no? No sé si tanto legislativo, pero sí cuál sería la crítica frente a los límites de la función de la representación municipal, ¿no? Pero sí, entiendo el tema, ¿no? Pero, a ver, si no lo piensa, es un problema. A ver, el problema no es tanto que se preocupen donde ocurrió esa relación, en Claro. donde el regidor pues quiere un poco como tener un poco más de atención, ¿no? Y lo hace inclusive con, digamos, iniciativas cuestionables, ¿no? Ujú, Digamos, eso no es, en principio no es tan malo, ¿no? ujú, El punto está digamos, qué mensaje traslada, ¿no? Cómo su rol se vuelve positivo, eh, porque sí nos interesa tener regidores que estén llegando a la gente, que escuchen, como dije hace un rato, ¿no? Que escuchen a ujú. la gente y que trasladen cosas. Pero claro, si los canales con el nivel nacional o con las autoridades locales o regionales no son buenos, y él tiene todos los incentivos para, si es que está interesado en hacer política, en buscar un contacto directo y armar su propia agenda, ¿no? Inclusive si esa agenda puede ser inclusive dañina, ¿no? Como dices tú, trasladando medicamentos que no son adecuados para la enfermedad que se está atendiendo, o promoviendo el uso pues sin autorización médica o sin supervisión, ¿no? Profesional de medicamentos, o haciendo sus propias colectas, ¿no? Para entregar víveres por su cuenta. Eso también lo hemos visto a nivel de, por ejemplo, congresistas, ¿no? Digamos, eso no es, eso, el punto es cómo usas ese rol de una manera positiva. Entonces, que no sea una cosa para hacer, digamos, transmisión de información equivocada, sino cómo aprovechas esa energía para que ayuden de verdad a atender los problemas de la emergencia. Y ahí, como digo, la única manera de lograr esa corrección es con políticas nacionales que tengan una presencia, digamos, local, regional, más fuerte, ¿no? Si no, todo va a funcionar mucho a partir de las voluntades individuales de las autoridades locales, ¿no? Ujú. Iván, me llamaba la atención estos ejemplos que ponía sobre los consejeros regionales Sí, y los regidores, ¿no? Y hablabas de su vinculación también con la ciudadanía para transmitir las necesidades. Es mucho más evidente en los gobiernos regionales, por lo que tú comentabas, eh, consejeros que se deben a sus provincias, ¿no? Y ujú, que llevan agenda y proyectos de las provincias. De alguna manera eso también permite cierta vinculación, una vinculación distinta entre consejero y gobernador regional, ¿no? En el ujú. caso de las municipalidades no sucede de la misma forma, ¿no? De hecho, cuando nosotros entrevistábamos a los regidores, ellos nos comentaban, efectivamente, bueno, ellos no se deben a un sector del distrito, ¿no? Entonces es Así más es. complicado llevar estas necesidades. Si tuviéramos que pensar en la ley orgánica de manera más amplia, ¿no? Si tuviéramos que pensar en la LOM, ¿qué tipo de cambios tendrían o qué tipo de normas tendrían que repensarse para una representación más efectiva de los regidores y las regidoras? Sí, ahí creo que la experiencia muestra que es mejor que las personas representen a un grupo o un sector del distrito, de la provincia o del departamento, ¿no? Eso ayuda mucho a que el rol de representación quede más claro, ¿no? Entonces, tanto la gente sabe quién es su regidor o quién es su consejero o consejera,
pero también el consejero o consejera o la regidora o regidor sabe quiénes son su grupo respecto a los cuales rinde cuentas, ¿no? Interactúa, ¿no? Entonces, ese es un elemento que se puede desarrollar y garantizar, ¿no? En estos procesos. La otra cuestión tiene que ver con la relación, ¿no? Entre consejeros y los alcaldes o los gobernadores regionales, en los consejos, sean los consejos municipales o sean los consejos regionales, em, siempre ha sido percibida como una suerte de pequeño parlamento dentro de la estructura del gobierno, ¿no? Y eso no necesariamente está mal, ¿no? Es un tema, digamos, que parece pues, que ayuda a una buena gestión municipal o local. Pero si es así, el tema está en que tú tienes muchas diferencias de población a representar en los distritos y provincias. Y muchas veces lo que pasa es que ese número de personas que están en esos espacios no son suficientes para representar un número tan grande a veces de personas, de población. Entonces, hay que repensar ahí cómo creamos un esquema sin generar, pues evidentemente, un gasto excesivo, pero que el sistema sea un poco más representativo de la ciudadanía en la cantidad de personas que están precisamente en estos consejos. Eso, además, fíjate que ha generado algunas distorsiones en algunos departamentos, ¿no? Donde por el tema de la cuota indígena han tenido que aumentar el número de consejeros, ¿no? Pero en muchas ocasiones eso implicaba que haya provincias sobre representadas con más consejos, ¿no? Por número de población que otras, ¿no? Que tienen menos consejos, menos consejeros, perdón, por número de población. Yo diría que hay un segundo elemento importante ahí. Está bien que sea un espacio tipo parlamentario en pequeño, ¿no? Pero tiene que haber una mejor representación de la población, de manera que los regidores, que los consejeros, ¿no? Tengan representen un número más o menos similar de personas en este consejo. De esa manera ayudas a tener mejores, ¿no? Una mejor representación entre sociedad y espacio de decisión. Y finalmente yo volvería a recuperar el tema de la reelección. Creo que por lo menos permitir una reelección, ¿no? Creo que ciclos cortos no ayudan a generar capacidades. Entonces, cuando un alcalde, un gobernador o un consejero está recién empezando a entender ¿no? su trabajo, ya tiene que irse, ¿no? Y no puede, ni siquiera el buen trabajo puede premiarse, porque si hizo un buen trabajo, ni siquiera puede ser esto premiado con una reelección, ¿no? Yo diría que los consejeros deberían no tener ningún límite para la reelección y los alcaldes y gobernadores regionales podríamos poner, digamos, al menos una reelección inmediata y luego, pues, tienen que dejar el cargo, pero que puedan volver, ¿no? Que puedan volver eventualmente después a tomar una posición en un gobierno regional, lo cual ya nos da un periodo más extenso de tiempo que permite, sin duda, ganar capacidades, ¿no? Uh-huh. Quizá con esta pregunta me abro un poquito del marco de la reflexión en pandemia, pero con la norma en este momento que no permite la reelección, ¿qué opinión te merece todas estas autoridades, alcaldes, gobernadores que se han reelegido a través de los consejos municipales o consejos regionales, ¿no? Las experiencias son varias y no necesariamente son autoridades que son reelegidas para premiar por su buen desempeño, ¿no? Sí, sí, claro, eso es una forma, pues, genera un esquema perverso, ¿no? Porque terminas, digamos, generando prácticas que buscan evadir de alguna manera la norma, ¿no? Y generalmente los que lo logran son precisamente los que tú no quieres que se reelijan, ¿no? O sea, digamos, lo que no son las mejores opciones. Es una práctica. La otra práctica que se empezó a identificar es el padre que hace postular al hijo, ¿no? O el esposo que hace postular a la esposa o la esposa al esposo, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, forma, digamos, de mantener cierto control familiar sobre los puestos, ¿no? Eh, entonces, creo que la figura de la no reelección no ha ayudado mucho. De hecho, este es un dato también importante, ¿no? La tasa de reelección era bien baja en el Perú, ¿no? O sea, no es que había un problema de que todo el mundo se eligiera indefinidamente, esos casos eran más bien raros, ¿no? Más bien lo que pasaba es que había mucha rotación, sin la norma de la no reelección, ¿no? Entonces lo que hemos hecho es, digamos, ya cerrar la posibilidad de un cambio en esa situación, ¿no? Con esta norma. Entonces yo creo que lo mejor sería cambiarla
y reintroducir la reelección a nivel regional y municipal. Ujú. Si, si volvemos a la reflexión de la pandemia y seguimos discutiendo sobre los consejos municipales, o seguimos haciendo el zoom a los consejos municipales, nos encontramos con las comisiones, ¿no? Con las comisiones municipales, que tratan de abordar los distintos temas que son importantes para el desarrollo local. ¿Cuál ha sido, por lo menos no me ha tocado ver de manera directa cuál ha sido la labor o cuál ha sido la trascendencia de la labor de las comisiones municipales durante esta emergencia? ¿Qué importancia tienen las comisiones municipales efectivamente en situaciones de emergencia, pero en situaciones normales también? Sí, sí. Mira, el trabajo especializado es muy importante en cualquier espacio tipo parlamentario, ¿no? Decíamos, donde haya digamos, muchas tareas diferentes, especializarse en algún tema ayuda mucho a al mejor trabajo. De hecho, en el caso parlamentario, es una buena práctica que una persona, por ejemplo, que es congresista, esté todo el tiempo en la misma comisión, ¿no? Durante todo el periodo, porque de esa manera acumulas experiencia. Entonces acá tú requieres dos cosas, ¿no? Una buena distribución de comisiones, que no deben ser iguales en todos lados, sino depender de las necesidades de cada lugar, ¿no? En algunos lugares se requiere una comisión especial de algún tema que es muy importante para una localidad. Y luego que la gente esté en una sola comisión, ¿no? O sea, que no esté rotando, sino que se mantenga en una comisión. Y luego hay que darle apoyo a las comisiones. O sea, para que hagan un buen trabajo requieren apoyo técnico. Tiene que haber un mínimo equipo de asesoría permanente, con buenas capacidades que le apoye, ¿no? En el trabajo. Claro, esto es, desde luego que estoy contándote, es especialmente útil para regionales o para consejos provinciales, ¿no? Ya en el distrital es más difícil, ¿no? Porque son más pequeños, ¿no? Normalmente. Pero en provincial y en el caso de de los consejos regionales, sí. Yo creo que ahí valdría la pena invertir en brindar apoyo técnico, pero que no sean asesores de los consejeros, ¿ah? Estoy hablando, pensando en asesores del consejo en su conjunto, o sea, gente más bien experta, ¿no? Con ciertas capacidades básicas en gestión, que les brinden apoyo en las tareas que tienen a su cargo. Entonces yo creo que por ahí podrían haber algunas mejoras que hagan que estos comisiones, ¿no? Tengan un mejor desempeño ordinario y desde luego también durante la pandemia, ¿no? Ujú. Nuevamente, ¿crees que, bueno, no es por criticar a la LOM, pero finalmente la ley orgánica es la que conduce el desempeño de la gestión municipal? Nuevamente habría que plantear algunos cambios, aparte de esta que mencionas como asesores técnicos para el Consejo Municipal, otros cambios para mejorar la labor ordinaria del Consejo Municipal y las comisiones, tomando en cuenta que finalmente los consejeros municipales de alguna manera son funcionarios a medio tiempo, ¿no? O representantes a medio tiempo, con lo que ello implica. Sí, eso puede variar, ¿no? Como digo, cuando tú tienes un nivel ya de más escala, ¿no? Tú puedes tener consejeros a tiempo completo, porque justifica, ¿no? Por la dimensión del trabajo. Si estás en un cambio en una comisión municipal o en un consejo municipal, quizá unas horas de trabajo, ¿no? Al día o a la semana es suficiente para las tareas que tienes, ¿no? Entonces, yo creo que lo que no hay que generar son esquemas rígidos, ¿no? Que usen la misma estructura para todos. Yo creo que donde de verdad se justifique, porque las tareas son mucho más complejas, de repente algún tipo ya de trabajo a tiempo completo sería interesante instituir, ¿no? Ujú. Iván, y sobre el tema de la transparencia, que es el tema el núcleo de tu trabajo en este momento, Mm. y pensando en el marco de la promoción de la integridad y lucha contra la corrupción, ya nos comentabas un poco, pero ¿cuáles crees que serían para llamarlo de alguna manera, las obligaciones de transparencia que son necesarias en momentos de emergencia como esta? Sí, mira, para empezar, hay que entender que es una necesidad de la gestión pública, ¿no? Y eso es, creo, bastante aceptado, está en la legislación.
El primer tema es de que la gestión pública es transparente, ¿no? O debe serlo, o debería serlo, ¿no? Y transparencia implica que las decisiones más importantes, ¿no? Y están sobre la mesa, pero también están sobre la mesa los factores que llevaron a las decisiones y que están también a la vista de todos los resultados, ¿no? O consecuencias de las decisiones que se adoptan. Yo creo que eso es lo que hay que poner a la vista de la gente, ¿no? Y eso es importante porque permite una supervisión, ¿no? Permite eventualmente tener claridad sobre la racionalidad de las decisiones, ¿no? Puede también ayudarnos a entender y a juzgar adecuadamente la calidad de las decisiones que se adoptan, ¿no? Entonces, ese es un elemento indispensable. Ahora, ¿qué cosas tienen como obligación las municipalidades, por ejemplo? ¿No? Tienen, y también los gobiernos regionales, ¿no? Tienen la obligación, para empezar, de publicar y hacer transparente la información pública que posee. Salvo aquella que está por excepción en en la legislación sobre el acceso a la información pública, toda la información en principio, por defecto, es pública. Entonces tenemos derecho a acceder a ella, ¿no? Sin expresión de causa, además, ¿no? Tenemos que explicar por qué queremos tal información, basta con pedirlo. Ahora, pero acá viene un segundo elemento, ¿no? Que son las barreras de acceso a la información, que son múltiples. Un primer problema que encuentra la ciudadanía es que la información está disponible eventualmente, pero que es incomprensible, o sea, que no es fácilmente entendible por una persona que no sea experta en el tema que está buscando. Entonces se requiere algún tipo de apoyo técnico. Ese sería, pero eso es costoso, ¿no? Pero en algunos casos casi inevitable. Entonces tiene que haber algún tipo de programa público o de sociedad civil que apoye a la gente a entender la información que se recibe. La segunda manera de resolver ese mismo problema es más bien que el Estado se haga cargo de producir indicadores, de hacer la información más entendible, más comprensible. Es decir, que caiga sobre el Estado, ¿no? El deber de acercar la información a la gente. O sea, no basta que la información esté disponible, sino que además debe estar disponible de tal manera que no sea difícil de entender. Ujú. Por ejemplo, y acá me salgo un poquito del tema para volver a nuestros cursos, ¿te acuerdas, Lorena? Por ejemplo, el acuerdo de Escazú, que es un acuerdo ambiental, dice eso expresamente, dice la Estado no solamente tiene el deber de tener la información disponible, sino de hacerla legible para la gente. Y legible se quiere decir que sea no solamente entendible en términos que se pueda leer, sino que sea entendible en el sentido de que con indicadores, con formas, con gráficos, con información, ¿no? Mucho más fácil de comprender, pueda ser evaluada por la ciudadanía, ¿no? Entonces ahí tienes un elemento importante. Ahora, también tienes que tener espacios profesionales de producción de información. Es decir, para que la información esté disponible tienes que producirse la información. Entonces también otro elemento importante son las áreas de estadística, las áreas de registro, el hecho de que haya un procesamiento de información sobre lo que se hace y que eso esté luego sistematizado para que pueda ser puesto a disposición de la gente, ¿no? Entonces, mucho de lo que se necesita para, por ejemplo, mejorar los programas públicos es que la información se genere, ¿no? O sea, que haya reportes, que haya registro, ¿no? Las cosas que se van haciendo y eso ayuda luego a los investigadores, ayuda a la ciudadanía a saber qué ha pasado. Luego, hay que entender que las herramientas de gobierno digital hay que utilizarlas, porque aunque todavía hay barreras de acceso, cada vez estas son menos los que quedan fuera y son muchos más los que están dentro, ¿no? Entonces, sin dejar de lado la necesidad de también tomar en cuenta las necesidades de quienes todavía no tienen acceso a las condiciones digitales, ¿no? Mínimas, para los que sí la tienen, es indispensable que todos esos trámites, información, estén disponibles de manera pues, sencilla a través de canales digitales. Ahora, lo digital no solamente es un canal de comunicación o de acceso, también pueden ser herramientas potentes de producción de indicadores, de producción de información, ¿no? Que adicional a la simple suma de datos, ¿no? Es decir, información que te ayuda a tomar decisiones. Entonces, por darte un ejemplo, ¿no? Tú puedes, mediante herramientas gráficas que cruzan data de diverso tipo, darte cuenta si efectivamente un programa como por ejemplo el repartir canastas ha ayudado o no a pues, reducir los problemas de desnutrición, ¿no? Si ayudó o no determinado programa o forma de actuación de la nivel regional o local redujo los movimientos de la gente, ¿no? O sea, tú puedes esto que se vio, no sé si te acuerdas, ante la pandemia, que decían, bueno, esta medida de cerrar el domingo, ¿no? Toda actividad y tener solo el sábado,
hizo que más gente o menos gente se moviera. Entonces, ¿tú cómo sabes eso? Generando información, ¿no? Pero el Estado, ¿cómo genera información sobre eso? ¿No? El Estado no tenía herramientas, ¿no? ¿Qué se hizo? Se usaron los celulares que todo el mundo carga para decir, bueno, si los celulares se mueven, y quiere decir que hay movimiento, ¿no? Entonces, por ahí veamos si podemos o no hacer ese cálculo. Bueno, ese es un ejemplo, ¿no? No puedes tomar decisiones buenas sin tener información, pero hay que generar esa información, ¿no? Entonces, también hay un elemento adicional ya puntual en el tema digital en el caso de la emergencia, que es que lo digital permite que sigas en casa y reduce contactos, lo cual es además un objetivo importante en el contexto de la emergencia sanitaria del COVID, ¿no? Ujú. Si la ciudadanía quisiera iniciar espacios de vigilancia ciudadana desde sus casas utilizando los medios digitales eh, y reconociendo también todavía las dificultades de transparencia de la comunicación de la información más que de la información que está puesta en los portales de transparencia, ¿no? Sí. Más bien como consejo, ¿cómo podrían iniciar estos espacios de vigilancia utilizando las plataformas digitales? Sí, hay varias plataformas ya que están disponibles, ¿no? No es un tema nuevo, hay información que se ha ido pues, poniendo, digamos, en acceso a la ciudadanía, ¿no? Tienes información sobre inversiones públicas, tiene información sobre el presupuesto público, ¿no? Digamos, esto ha ido mejorando, ¿no? Sí se requiere algún tipo de capacitación mínima para entender estas bases y para saber qué buscar, ¿no? Ese es un tema que a veces se puede complicar, ¿no? Pero, por ejemplo, tienes la plataforma del sistema de seguimiento de inversiones, tienes la plataforma de información de obras públicas, tienes el sistema electrónico de contrataciones del Estado, el SEACE, ¿no? Todas estas plataformas tú puedes entrar y buscar cosas, ¿no? Pero claro, hay que estar entrenado para saber qué buscar, ¿no? O sea, qué cosa es lo que quiere buscar, Entonces eso requiere algún tipo de orientación y hay un trabajo muy importante de la sociedad civil, ¿no? Por ejemplo, nosotros en Transparencia hemos hecho un operativo virtual de seguimiento a Arranca Perú. Y lo hemos hecho con veedores ciudadanos y prácticamente todo a distancia, ¿no? Usando sencillamente eso, capacitándonos en el manejo de las bases de datos, buscando información, y eso nos ha permitido saber más o menos cómo ha ido avanzando en algunos indicadores este programa. Pero claro, como digo, eso sí requiere algún tipo de capacitación mínima para que pueda ser bien usado, ¿no? Pero sin duda eso es importante. Ahora, es un tema no solamente que tiene que ver con el nivel nacional o con instituciones que tengan cierto alcance. Mira, por darte una experiencia buena, ¿no? En Cusco, en el de Huanchac, por ejemplo, ¿no? Una de las cosas interesantes que durante la emergencia se hizo es cómo hacer un seguimiento adecuado, ¿no? De cómo iban llevando las canastas a la gente, ¿no? Y una de las cosas que hicieron en Huanchac es cruzar el catastro que habían ido construyendo con herramientas de gobierno digital para publicitar y para hacer transparente la distribución de las canastas, ¿no? Entonces, eso permitía a las personas desde su casa, ¿no? Hacer un seguimiento de cómo iba el avance en la implementación de la medida, ¿no? Entonces, la ventaja es que ahora estas herramientas digitales son más fáciles, ¿no? De manejar y acceder, ¿no? Pero también hay que reconocer que no todos todavía llegan, ¿no? O sea, la brecha digital todavía es importante en el Perú. Entonces, pero donde se puede hacer es una herramienta sin duda súper, súper importante, ¿no? Iván, y este tipo de instituciones, de asociaciones más bien, como Remurpe o AMPE o las mismas mancomunidades, ¿qué tipo de rol han jugado durante también esta emergencia sanitaria? Bueno, un rol importante en hacer público los problemas que iban enfrentando, creo que eso es un rol importante. De hecho, para eso se crearon estas instituciones, ¿no? Esas redes se crean básicamente, me refiero a AMPE y Remurpe, ¿no? Para aglutinar voces, ¿no? De los problemas que estaban enfrentando en el día a día y que ahora lo usaron también para pues, expresar su voz frente a la situación de emergencia, ¿no? Entonces, ese es un rol que han jugado siempre y eso está bien, ¿no? En el caso de la mancomunidad es diferente, ¿no? Porque la mancomunidad supuestamente se crea para ejecutar algunas obras en conjunto, algunos proyectos en conjunto, ¿no? Tiene una lógica más de gestión, ¿no? Y, y creo que en ese sentido
pues son herramientas útiles, ¿no? Para generar escala, para generar, digamos, un trabajo que genere sinergias, ¿no? Y que reduzca costos, o sea, por ahí va ese camino, ¿no? Creo que sin duda las mancomunidades son una forma de resolver en parte el problema de la fragmentación del territorio, ¿no? Es decir, hay que entender que además la manera en que hemos distribuido los gobiernos regionales y locales no responden a criterios de ordenamiento territorial, sino responden mucho a criterios muy políticos, ¿no? Entonces, los departamentos, por ejemplo, no siguen las cuencas hidrográficas, ¿no? Tienes cuencas hidrográficas partidas, los circuitos comerciales y de transporte y de intercambio de mercado no siguen los límites departamentales, sino que los cruzan, ¿no? Entonces, hay procesos sociales y económicos que van por encima de lo departamental, por encima de lo provincial. Eh, y yo creo que por esa razón las mancomunidades se han creado como una forma de tratar de paliar en una medida eso, ¿no? O sea, proyectos que deberían en realidad estar a cargo de un solo gobierno, pues tienes que a través de la mancomunidad al menos intentar de que se trabajen de manera coordinada, ¿no? Entonces, yo diría que eso, sobre ese nivel, recuerda que además no solamente tienes el AMPE, Remurpe, no solamente tienes las mancomunidades, sino también tienes estos espacios macroregionales que también se han creado, ¿no? De coordinación entre gobiernos regionales, que también son interesantes, ¿no? Pero nuevamente, son básicamente plataformas casi gremiales, ¿no? Que lo que buscan es más bien acercar las preocupaciones de las autoridades al gobierno nacional, ¿no? Ujú. A partir de estas asociaciones gremiales, ¿es posible también construir información o construir también bases de transparencia para la ciudadanía, tomando en Sí, claro. cuenta las dificultades de los portales de transparencia de las propias municipalidades o gobiernos regionales? Sí, sí, eso se puede hacer, ¿no? De hecho, no tendrías por qué tenerlo todo o sea, no tendrías por qué entrar a cada municipalidad para mirar qué cosa está pasando. Deberían haber sistemas integrados, ¿no? Que te permitan desde un solo lugar mirar todo lo que quieres. Además, permitir comparar, por ejemplo, un ciudadano puede decir, oye, en ese tema de las canastas, por ejemplo, ¿no? Si hubieras tenido un sistema totalmente integrado, entonces, ¿tú qué hacías? Entrabas y, por ejemplo, tú eres una ciudadana que vive en Comas, ¿no? Y dice, a ver, ¿cuánto le costó la canasta a mi distrito? Le costó, pues, el kilo de azúcar 5 soles, ¿no? Entonces, voy al costado, bueno, digo, pero esto es así, entonces, con una simple herramienta, digo, kilo de azúcar comprado, ¿no? En municipalidades de la zona norte de Lima, y encuentras que todos lo compraron a 3.50 o a 4 soles, y dices, oye, ¿qué pasó acá, no? Ujú. Entonces, cosas de tipo deberían estar no en cada distrito, sino en una suerte de base general, ¿no? En el cual cada distrito evidentemente debería generar la información para que eso funcione. Y herramientas que te permitan hacer ese tipo de comparaciones, que eso es lo que te ayuda a detectar eventualmente problemas, ¿no? Comparaciones entre precios, por ejemplo, entre el tiempo que demora la ejecución de una obra, entre digamos, las quejas que se pueden presentar en cada lugar, ¿no? O sea, datos que te ayuden a comparar cómo va la gestión en tu lugar, haciendo la comparación con lo que pasa en otros distritos, provincias o departamentos. Ujú. Sí, a pesar de las dificultades que hemos observado y también los riesgos que comentábamos al inicio, eh, tuviéramos que encontrar algunas acciones ejemplares, ¿sería posible? Hay, además de la que has comentado, por ejemplo, en Cusco, ¿qué otro tipo de buenas prácticas hemos encontrado o se han Mm. iniciado durante este estado de emergencia? Claro, yo pensando en las municipalidades, pero también si hubieran otras a niveles más amplios, ¿no? Sí, por lo menos en temas de integridad, ¿no? Hay cosas interesantes en transparencia. Yo creo que ese es uno de los temas que más se ha usado. Por ejemplo, a ver, y en todo el país, ¿eh? En Bagua, por ejemplo, ¿no? ¿Qué se hizo? Se formó una suerte de grupo de voluntarios para manejar el tema de los víveres y las canastas y demás, ¿no? Entonces, el sistema de voluntariado ciudadano, digamos, voluntariado ciudadano.
y eso aumentaba la transparencia, ¿no? Porque ya la municipalidad no estaba sola, la municipalidad estaba con la ciudadanía, ¿no? La ciudadanía sabía cómo que se iba a manejar. También ellos, esos ciudadanos, en alianza con la municipalidad, se hacían cargo de las donaciones. O sea, las donaciones no iban a la municipalidad, sino iban a un grupo de ciudadanos, que por lo tanto había más confianza de ellos de que iban a recibir los víveres y luego los iban a repartir al fin que correspondía, y que no se iba a quedar ahí en alguna casa o lugar inapropiado de alguna autoridad, ¿no? Entonces, cosas muy sencillas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Huancha, si no me equivoco, formaron una suerte de comisión especial para el seguimiento del tema de las canastas. O sea, entonces no es un tema que no hubieran ideas, ¿ah? Hubo ideas bien interesantes, pero básicamente orientadas a introducir a la ciudadanía al proceso y aumentar la transparencia. Ujú. Ahora, algunas, por ejemplo, no sé si recuerdas que durante el tema de las canastas empezaron a publicar sus listas, ¿no? En sus portales o diciendo, yo compré tanto a tanto, ¿no? Ujú. Bueno, eso precisamente por eso algunos hicieron comparaciones y dijeron, oye, ¿qué pasó acá? No, mira, ¿a qué precio consiguió el alcalde tal que está acá al frente? Lo consiguió y yo, oye, yo, mira, el doble, ¿no? ¿Qué ha pasado, no? Entonces creo que por ahí muchas de las cosas que se hicieron de manera inmediata. Ahora, otra cosa interesante es que algunas autoridades también le señalaban muy temprano a las autoridades nacionales, le decían, oye, estás haciendo una cosa muy plana, ¿no? Hay que tomar en cuenta necesidades de cada lugar. Entonces, eso también es una tarea interesante, ¿no? La municipalidad o el gobierno regional como una entidad que le ayuda al gobierno nacional a hacer las cosas bien, alertándolo de los problemas que tienen sus programas, ¿no? Eso también sin duda es una práctica saludable, ¿no? Ujú. Em, Durante toda esta experiencia que todavía no termina de la emergencia, ¿hay diferencias que podamos encontrar en el manejo, en la gestión de esta crisis entre las municipalidades de zonas urbanas y las municipalidades de zonas rurales? También tomando Yo, en cuenta cómo sí, están gestionadas por la legislación, ¿no? sí, ahí yo soy muy honesto, ¿no? Yo tengo información muy detallada ahí como para decirte hay tal diferencia exactamente, ¿no? Digamos, Ujú. lo que suele ocurrir es que las municipalidades rurales, por su propia naturaleza, son muy pequeñas. Los que nos están escuchando, ¿no? Son muy pequeñitas, ¿no? Tienen muy poco presupuesto y muchas veces los alcaldes o alcaldesas en realidad son una persona de la comunidad, ¿no? O sea, son alguien muy cercano al grupo que gobierna, ¿no? Entonces son más instancias casi comunitarias, ¿no? Entonces, por esa razón, esos problemas de distancia no son tan notorios como los que hay en las zonas urbanas, ¿no? Eh, entonces, por lo menos de lo que yo he visto, ¿no? Digamos, muy general, han lidiado bastante bien con varias cuestiones de la emergencia, ¿no? De hecho, en gran medida ayudaron a reducir la velocidad en el avance de la enfermedad en algunos lugares, ¿no? Igual, claro, las capacidades no son suficientes para parar el avance, ¿no? O sea, no, lo hicieron más lento, ¿no? Pero eventualmente, fíjate, hasta con las canastas también llegaba el virus, ¿no? Porque cuando tenías que llevar la canasta también llevas el virus, ¿no? Pero en algunos lugares, las autoridades rurales tomaron medidas para tratar de aislar al máximo a sus poblaciones, ¿no? Tratar de tomar medidas de autocuidado, ¿no? Bien interesante. Entonces, creo que son mundos bien difíciles, bien diferentes, ¿no? Entonces es complicado comparar y decir, no, este lo hizo mejor o peor, porque son condiciones bien diferentes que se enfrentan. Ujú. Sí, pero cómo el tema de la gobernanza, por ejemplo, se transforma en espacios más pequeños, rurales, en este caso, que tú dices son más comunitarios, ¿no? Eso. Sí, 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 claro que sí. Es que como digo, el Perú es tan distinto, ¿no? Que hace que en la misma estructura funcione de manera bien diferente dependiendo de las características de cada lugar, ¿no? Entonces, en el mundo rural, ¿no? Donde realmente hay, pues, una actividad ciudadana importante, la municipalidad se vuelve en parte de ese proceso, ¿no? De esas instituciones locales, ¿no? Entonces es como apropiada por. Pero tampoco digamos, no imaginemos pues una institución súper potente, ¿no? Es una cosa pequeñita, pero que es útil porque recibe algunos recursos, ¿no? Los maneja y normalmente rinde cuentas porque la comunidad está ahí, ¿no? O sea, digamos, no, es muy difícil no quedar bajo la vista de la gente, ¿no? Ujú.
Bueno, yo te haría una última pregunta, no sin antes invitar a las personas que nos están escuchando a también compartirnos si tienen alguna pregunta para hacértela, ¿no? Esta pregunta tiene que ver con finalmente la función de la Contraloría en todo este proceso, ¿no? Hemos Sí. visto también el avance de la Contraloría, cómo ha mejorado también en sus estrategias de fiscalización con estos temas del control concurrente, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál ha sido el papel del control concurrente y los demás sistemas de control que tiene para reconocer los riesgos que se están dando en materia de integridad y lucha contra la corrupción en las municipalidades y gobiernos regionales? Sí, digamos, para los que no están, digamos, habituados a esos términos, ¿no? La idea de la lucha contra la corrupción, ¿no? La promoción de la integridad, tiene un enfoque preventivo, o sea, la idea sería que no haya, ¿no? Corrupción, o sea, la idea es evitarla, ¿no? Entonces, los esquemas de fiscalización ex post, ¿no? Que esperan que todo ocurra y recién ahí miramos qué salió bien, qué salió mal, ¿no? En ese sentido no son lo ideal, ¿no? Lo ideal sería que el Estado esté más bien viendo desde temprano, ¿no? Tomando medidas preventivas, eventualmente correctivas, ¿no? Y en ese sentido el control concurrente es muy útil, ¿no? Porque precisamente te pone más atrás en el proceso y eso permite que ese acompañamiento permita reducir riesgos, ¿no? En esa etapa y ya no tengas que lamentarlos, ¿no? Después, ¿no? Entonces, eso es una cosa, sin duda, bien importante. Algunos, de hecho, piensan de que inclusive facilita, ¿no? El trabajo posterior de las autoridades, porque reduce también el riesgo para las autoridades de que algo sale mal, ¿no? Entonces, eh, también el funcionario también se siente más tranquilo porque ya hay como un acompañamiento que te va dando garantía de que, oye, por si acaso ya lo miraron, ya lo estuvieron viendo, ¿no? Eso facilita mi trabajo. Eh, Ahora, la Contraloría, desde luego, todavía tiene un enorme campo por avanzar, ¿no? No es tan sencillo, digamos, corregir un modelo de tantas décadas que se iba asentando, a veces se centra en la revisión de lo formal, ¿no? Y una revisión muy reactiva, ¿no? Frente a los problemas, más que una mirada de lo sustantivo y más preventiva, ¿no? Pero yo entiendo que hacia ese camino quieren, hacia esa ruta, perdón, quieren ir, ¿no? Eh, pero, pero bueno, eso requiere tiempo. En cualquier caso, una Contraloría que tenga una mirada más estratégica, que mire más el proceso al inicio y no solo hacia el final, nos va a ir generando una mejor manera de gestionar los riesgos de corrupción, ¿no? Y la promoción de la integridad. No sé si las personas que nos acompañan por Zoom tienen alguna pregunta. Bueno, mientras yo voy dando algunas palabras, quizá alguien se anima a hacer una pregunta. En todo caso, y mientras tanto, yo los animaría a que podamos encender nuestras cámaras para tomarnos una foto, los que deseen, en compañía de Iván, mientras esperamos a ver si alguien tiene alguna pregunta. Como decía en clase, si no hay preguntas es porque todo fue muy claro o porque todo fue tan confuso que nadie entendió nada, ¿no? Entonces hay que preguntar, entonces una de dos, ¿no? Pero espero que haya sido lo primero. De todas maneras, bueno, seguimos esperando un poquito más, pero yo los animaría a buscar este estudio exploratorio que hemos hecho en el Instituto de Ética y Desarrollo sobre municipalidad y lucha contra la corrupción en el caso de Lima Norte, y también los invitaría a revisar el trabajo que hace Transparencia y los informes también que emiten y que han estado emitiendo durante esta emergencia, ¿no? No ha sido una cuestión exclusiva, lo hacen siempre a través del trabajo que tienen con las veedurías ciudadanas en regiones y en Lima también, ¿no? Bueno, ya que no hay preguntas, espero que sea como dice Iván, que todo haya quedado claro y si no, igual los invitamos a indagar un poco en estas herramientas digitales que son de libre acceso, de transparencia, para que podamos hacer una mejor vigilancia
de la actuación de nuestras municipalidades y de nuestras autoridades, por supuesto. Hay una pequeña encuesta, me parece que nos han puesto los moderadores del evento, para que puedan contestar los que gusten. Yo le daría un tiempo nuevamente a Iván para las palabras finales de la entrevista a clase. Pues mira, una de las cosas que hemos visto en transparencia en esta promoción de la integridad, ¿no? Es la necesidad de que sea un esfuerzo conjunto, ¿no? Este no es un tema que pueda resolver solamente desde el Estado, ¿no? No es un tema que solamente pueda resolverse de la sociedad, se requiere un trabajo también con el sector privado, ¿no? Se requiere un poco, ¿no?, construir lo que algunos llaman redes de integridad, ¿no? Entonces, hacerlo esto a nivel local, hacerlo esto a nivel digital, implica necesariamente trabajar con los vecinos, ¿no? Trabajar con la ciudadanía local, ¿no? Sea en el ámbito rural, en el ámbito urbano, o sea, hay que trabajar con ellos, ¿no? Esa es la única, esas alianzas son las que nos permiten construir, ¿no?, estas redes que reduzcan los riesgos de corrupción. Y por otro lado, la ciudadanía no se acaba con votar, ¿no? La ciudadanía también implica estar atento a lo que hacen las autoridades. Y en este tema en particular, esa atención puede significar políticas más eficaces que atiendan mejor los derechos y que permitan hacer con menos más. Bueno, gracias Iván por tu tiempo. Sé que están con mucho trabajo en transparencia. Te agradezco que hayas podido compartir con nosotros este espacio y también esta reflexión. Nuevamente, animar a todos a ejercer vigilancia ciudadana, de encontrar espacios de compromiso con la ciudadanía y a estar atentos también del rol que viene desempeñando la municipalidad y los consejos municipales. Así que gracias a todos los que nos acompañaron por Zoom, también por Facebook, y los animo e invito a seguir la programación de la Semana de Investigación de la Universidad. Muchas gracias.